Bienvenido, bienvenida a un paseo lento por un mundo que te habita en silencio, un reino diminuto donde no hay prisas, donde la vida se desliza con la misma suavidad con la que diste play a este video. Cierra levemente los ojos si te apetece. Siente tu respiración bajar de ritmo y deja que la idea se acomode como una manta. Hoy, con calma, viajaremos por la silenciosa imperio de microbios que vive contigo. Un día entero en la vida de tu microbioma, desde el amanecer de tus células hasta la noche profunda que invita al descanso. Si este espacio te ayuda a relajarte, puedes dejar un like y suscribirte. Y si quieres seguir aprendiendo mientras te duermes, en la descripción tienes un enlace a la lista de reproducción para dejar sonar, suave, video tras video. ¿Desde qué ciudad o país estás mirando ahora mismo? Imagina que te despiertas, sin prisa. Las luces de la mañana apenas cruzan la ventana y en tu interior sucede un amanecer igual de silencioso. La boca, que pasó horas en reposo, recupera su humedad. Las aguas de la saliva vuelven a fluir, tibias y tranquilas, arrastrando de manera amable las pequeñas huellas de la noche. En la superficie de la lengua, un paisaje de colinas microscópicas despierta con una brisa casi imperceptible, como un jardín que se abre a la luz. Aquí, cientos de especies distintas encuentran un equilibrio que has pulido sin darte cuenta a lo largo de tu vida. No hay escenas ruidosas, solo un murmullo de procesos diminutos. La suave cadencia continúa. Te mueve la rutina de siempre. Quizás una ducha tibia, quizás un vaso de agua fresca. En la piel, el agua cae como lluvia fina sobre un bosque recogido, y las gotas ruedan entre los pliegues que los microbios conocen como caminos. Durante la noche, la piel transpira de un modo distinto, y al contacto con la mañana se regula, se afina, ajusta su humedad y su temperatura como quien afina un instrumento. El manto ácido de la piel, casi como el clima de una región, vuelve a su rango cómodo. Ese territorio donde ciertas especies amigas prosperan y otras, demasiado ruidosas, prefieren no quedarse. El jabón no es una tormenta, es solo un cambio de estación que barre restos y deja lugar para nuevos brotes. Si prestaras atención con una lupa silenciosa, verías pequeñas comunidades que se reagrupan, como vecinos que saludan desde las ventanas después de un chaparrón breve. Llega el primer bocado del día. A veces es fruta, a veces pan, a veces yogur, a veces un sorbo de café con un aroma que abraza. En ese primer encuentro, la saliva mezcla, diluye, da suavidad al tránsito. La lengua reposa y guía. Los dientes no son armas, son molinos tranquilos que convierten grandes pedazos en paisajes de migas, donde los nutrientes se vuelven accesibles. Y el viaje comienza. Pasamos de la boca al esófago como quien desciende por un río sin curvas abruptas. Los músculos se coordinan con la paciencia de un coro, empujando hacia abajo con una cadencia que no necesita aplausos. En el estómago, un lago tibio y ácido se arremansa,
y el alimento se remoja con tiempo, con pausa, con una mezcla de jugos que no buscan dramatismo, solo continuidad. Si escuchas desde adentro, notarás que la atmósfera cambia a medida que el alimento avanza. En el intestino delgado, la luz se vuelve más dorada, por decirlo de un modo suave, y las paredes, tapizadas de pliegues, parecen alfombras que invitan a pasar. Aquí, una parte importante de lo que has comido se convierte en pequeñas piezas que tu cuerpo reconoce como suyas. Algunos microbios viven aquí, pero el gran paisaje se extiende un poco más adelante, donde el aire se vuelve escaso y la calma se espesa, como si el día se adentrara en un bosque de pinos en plena tarde. Ese lugar es el intestino grueso, el gran jardín de tu microbioma intestinal. Allí, la comida que no se digirió arriba encuentra una segunda vida, un nuevo sentido. Fibras que no hablan tu idioma químico son perfectamente comprensibles para la comunidad microbiana, que las recibe con gratitud, como leña lenta para un hogar que no busca llamar la atención. La fermentación comienza como un susurro, y ese susurro produce pequeñas moléculas que viajan, que alimentan, que calman. Se dice con serenidad que subproductos de esta fermentación, como ácidos grasos de cadena corta, bañan las paredes del intestino con un cuidado parecido al de un jardinerito que riega sin apuro. El butirato, por ejemplo, funciona como una lámpara de aceite tibio para las células de la pared intestinal, que se sienten fuertes y tranquilas cuando lo reciben. El acetato y el propionato viajan más lejos. Se mezclan con la sangre como notas suaves en una melodía constante y llegan a lugares donde ayudan a ajustar ritmos que tú percibes como estabilidad. No hace falta recordar nombres si no te apetecen. Basta con imaginar que del trabajo silencioso de esa comunidad nacen pequeños mensajes de bienestar que se derraman por tu interior como luces cálidas al caer la tarde. Mientras tanto, en la piel, bajo la ropa que elegiste hoy, el mundo microbiológico ajusta su convivencia al clima de cada región de tu cuerpo. En los codos, un desierto amable. En la nuca, una bahía templada. En la frente, una playa clara con brillos de sebo. Ese aceite natural que en su justa medida aloja especies que se comportan como guardianes discretos. Cuando rozas una tela de algodón, cuando sientes la caricia de una brisa, cambias las condiciones del paisaje por un momento. Nada de esto es una batalla. Es simplemente meteorología microscópica. Cada gesto trae una brisa nueva, y la brisa nunca grita. Es posible que hoy salgas de casa, abres una puerta, sientes el aire de la mañana, quizá notas un aroma suave a pan, o a hojas, o a lluvia si el día se despertó así. A cada paso, una danza tranquilísima de encuentros. Tocamos barandas, teclas, bolsillos, y con cada toque se intercambian viajeros diminutos. Lo hacen con un pudor casi invisible. Muchos se quedan solo un rato, como turistas temporales que miran y siguen, y la mayor parte del tiempo, la comunidad estable de tu piel y tus mucosas despide a los visitantes con cortesía.
Tu microbioma tiene sus viejos amigos, su tono, su música de fondo, y los visitantes pasan sin alterarla. Es una ciudad quieta en la que la gente deambula sin ruido. De vuelta en el interior, el alimento avanza, y en su avance convoca colaboraciones entre especies que se pasan herramientas a unas a otras. Una microcomunidad puede cortar una fibra en piezas más pequeñas, que otra microcomunidad usa a su vez para tallar todavía más fino. Es un arte lento, de manos múltiples. Imagina mesas largas, de madera antigua, y un grupo de artesanos que trabajan en silencio, sin mirarse apenas, convencidos de que cada uno sabe su parte. Algunas especies liberan vitaminas que tus células agradecen con calma, y otras transforman compuestos vegetales en notas aromáticas que, de un modo sutil, colorean tu estado de ánimo. No es magia ni promesa grandilocuente. Es apenas una cuerda más, una vibración tenue que acompaña y que se suma a tu propia música. Hay también en este reino voces muy antiguas. Entre bacterias y levaduras conviven elementos más pequeños que tú quizás no notas, como algunos virus que no buscan hacerte daño y que prefieren hospedarse dentro de las propias bacterias, regulando con suavidad su número, como marineros de puerto que ordenan el tránsito con un gesto de la mano. Esa regulación hace que la comunidad no crezca de forma caótica. Es una marea que va y viene, con mareas vivas y mareas muertas que se alternan sin dramatismo. El resultado es una estabilidad que tú sientes como equilibrio, como digestión tranquila, como mente que puede posarse sin inquietarse. Con la media mañana llegan otros gestos. A veces bebes agua que atraviesa ágil los caminos internos y su paso aclara, refresca, se lleva pequeñas sombras de la noche anterior. Otras veces tomas un té suave y uno que otro compuestito vegetal pasa hasta el colon, donde un grupo de microorganismos tendrá la paciencia de interpretarlo con su propio alfabeto. Así, los colores de frutas y verduras, esos pigmentos que decoran tu mesa, viajan como cartas perfumadas hasta los talleres microbianos. Allí, los transforman en fragancias nuevas, algunas que el cuerpo usa para tejer fibras de calma, como quien lanza una manta sobre los hombros en un día fresco. Si hoy te mueves más de lo habitual, el cuerpo le habla a tu microbioma con señales serenas. El latido del corazón lleva una cadencia un poco más rápida, pero sin alboroto. La temperatura sube un suspiro. En el intestino, las contracciones siguen un compás que recuerda a una mecedora. Hay un ritmo llamado complejo motor migratorio que, entre comidas, recorre el intestino delgado como una ola que ordena la orilla, barriendo migas y despidiéndose con una reverencia cuando llega al final. Es un servicio de limpieza amable que deja el escenario listo para la próxima escena. En el colon, el tiempo es más denso y la actividad se mide en horas largas. No es un lugar de apuro, es un monasterio que lee sin mirar el reloj. Piensa ahora en tus manos. La piel de las manos es un puerto con tránsito frecuente,
pero también con costumbres firmes. Las comunidades que allí viven son como comerciantes que saben que mucho de lo que pasa es pasajero. Un lavado de manos moderado, con agua y jabón, es como un cambio de turno. Se retiran algunos invitados, quedan los residentes, y llega aire fresco después. La piel recompone su manto con precisión, como si acariciara su propia música. El perfume leve del jabón no interrumpe la canción, la acompaña con un acorde tenue y se disipa. En unas horas, todo vuelve a su centro. Los paisajes del oído, de la nariz, de los párpados, también tienen su vida serena. En las fosas nasales, un tapete delicadísimo de cilia empuja con paciencia el polvo del mundo hacia afuera. Es un bosque de cepillos microscópicos que trabajan con un compás casi hipnótico, lubricado por una bruma que brilla cuando la luz la alcanza. En el oído externo, la cera, con su textura discreta, conserva una humedad y un pH que invitan a vecinos pacíficos y desaniman a quienes necesitan otros climas. En los párpados, la grasa de las glándulas forma un lago pequeño y claro en los bordes, donde pequeños moradores prefieren reposar sin hacer ruido, como botes al anochecer. El mediodía, quizá, trae una comida más abundante. La cocina es un teatro de aromas tibios, un guiso suave, un plato de granos, un trozo de pan, un puñado de hojas verdes, una rodaja de fruta. Esos elementos, cuando llegan al colon, despiertan herramientas específicas. Las fibras insolubles se desarman de a poco, como si alguien pelara una madera para revelar vetas más dulces. Las fibras solubles se vuelven geles amables que las bacterias pueden ir probando con cucharas pequeñas. De ese banquete silencioso nacen compuestos que ayudan a mantener el pH en un rango amable, ni ácido ni alcalino, un punto medio donde todos pueden convivir. Y de esa convivencia sutil emergen moléculas que acarician a las células defensivas que esperan, atentas pero tranquilas, del otro lado de la delgada pared intestinal. Ese diálogo entre la comunidad microbiana y el sistema de defensa es una correspondencia sostenida a lo largo de años. La comunidad, cuando crece en serenidad, le recuerda al sistema que hay formas de estar listo sin tensarse. Es como una escuela amable que enseña a distinguir lo que merece atención de lo que es solo el murmullo de un mercado lejano. De tanto en tanto, algo nuevo asoma por la esquina, un aroma desconocido, un fragmento de algo que no estaba antes. La escuela mira, toma nota, y si no es nada de cuidado, deja que sea una nota más en la sinfonía. De ese modo, la armonía se conserva con sorprendente facilidad. Al mismo tiempo, lejos del intestino, la comunidad de la piel conversa con el entorno. Si hace sol, si hace viento, si es un día de abrigo. Las glándulas responden con ajuste fino. Las especies que prefieren más humedad ocupan pequeñas bahías, mientras que las amantes del aire seco se quedan en las cimas. Cuando te sientas en un banco de madera, un vecindario de esporas quizás se posa sobre tu ropa, duerme un rato y sigue su viaje.
Si frotas tus manos entre sí, calientas un poco el paisaje y las rutas se vuelven más fluidas. Los microbios lo reciben como un cambio de luz en una habitación. No es extraño, no es raro, es cotidiano y plácido. Si vuelves a beber un vaso de agua, recuerda que ese gesto simple sostiene la corriente general. El agua se enlaza con la fibra y juntos forman una masa que lleva su propio compás hacia el tramo final. En ese tramo, los habitantes del colon están atentos a la consistencia de ese río lento. Si el río es demasiado rápido, algunos vecinos no alcanzan a conversar. Si es demasiado lento, las palabras se hacen pesadas. El estilo preferido, casi siempre, es una charla amable de sobremesa que dura lo suficiente para que todos digan lo suyo. En algún punto de la tarde, el cuerpo a veces experimenta un suspiro de calma. Puede que te sientes a leer, o a mirar por la ventana, o simplemente a respirar. En esos momentos, la relación entre tu respiración y el trabajo silencioso del intestino adquiere un pulso más uniforme. La música de tu nervio vago, ese cable tierno que conecta sensaciones internas con la serenidad de la mente, transmite señales que invitan a quedarse. El colon reconoce ese patrón y responde con un ritmo más cadencioso. Es un intercambio de cartas que viajan sin sobresaltos. Hay en el intestino capas de vida que no se ven, pero se sienten como capas de textura. Una capa de moco, suave y protectora, se desparrama como un vidrio mate sobre el interior del colon. Allí, especies afables, que prefieren proximidad al muro, se acomodan como gente que lee cerca de una ventana. Más adentro, hacia el centro del tubo, las especies que aman la oscuridad y la calma se enroscan alrededor de los fragmentos de comida que quedan y los van volviendo piezas más pequeñas, casi semillas que germinarán en compuestos que tu cuerpo sabrá usar. Cada capa tiene su orden sin escrito. No hay jefes visibles, no hay anuncios, solo acuerdos tácitos afinados durante millones de amaneceres. Imagina ahora la cocina de tu casa cuando no se está cocinando. El aire conserva un olor suave a especias que alguna vez pasaron por allí. Ese olor, tenue, parece flotar. Así ocurre con algunos compuestos que liberan tus microbios. Viajan, se difunden, se posan en tejidos cercanos y vuelven a irse. No hacen ruido, no piden permiso. Cuando llegan al torrente sanguíneo, lo hacen como pequeñas barcas que se suman al flujo y se dejan llevar. En el hígado, encuentro sereno con otras corrientes. Se ajusta un poco esto, se retoca un poco aquello, y el río sigue. Puede que hoy hayas comido algo fermentado, un yogur, un kéfir, un encurtido suave. En cada uno de esos alimentos viven comunidades que han entrenado su convivencia durante generaciones. Cuando entran en ti, algunos miembros se quedan solo un rato. No buscan fundar una ciudad. Buscan más bien conversar con la comunidad que ya existe, ofrecer oficios, mostrar herramientas. Algunas de esas herramientas
son enzimas que ayudan a cortar fibras. Otras son compuestos que calman, como si cantaran nanas. No necesitas mucho para sentir su efecto, y a veces ni siquiera lo notas de forma consciente. Es un sostén silencioso, como un amigo que te trae una sopa caliente en un día fresco y se va sin hacer ruido. La tarde avanza y con ella se acomoda un declive amable de la luz. Los microbios perciben tu ritmo porque tú les das señales constantes. Hora a hora, la marea de energía que viaja por tu sangre cambia su altura y su tono. Menos azúcar disponible, más ácidos grasos que van y vienen, y un pálpito suave que anuncia que el día se acerca a su descanso. En el colon, algunos ritmos se hacen más lentos. No se detienen, solo se vuelven más largos, más espaciados. La fermentación sigue como un brasero pequeño que mantiene cálida una habitación. En la piel, la temperatura baja 1 grado y con ella la humedad se acomoda. Esas pequeñas estaciones que mencionamos adoptan colores más fríos, más quietos. Hay, al caer la tarde, un momento en que los olores de la cocina anuncian una última comida. A veces es ligera, quizás un caldo claro, quizá verduras al vapor, quizá arroz, quizá legumbres. Con cada opción, el paisaje interno recibe una nueva paleta. Los granos llegan con almidones que las bacterias interpretan como rompecabezas dulces. Las verduras traen fibras y pigmentos que encienden pequeños talleres. Las legumbres, con su proteína amable, aportan piezas que se desarman con paciencia. Si te apetece una fruta, su dulzor pausado es un guiño para pequeñas comunidades que lo agradecen sin prisa. En algún punto de esta historia, pausemos un instante para que tú, que escuchas, te escuches a ti mismo y midas el peso de tus párpados, la longitud de tu exhalación, la forma en que tu cuerpo ya se acomoda a la idea de descansar. ¿Qué tan somnoliento estás del 1 al 10? Cuando el sol termina de irse, cuando la habitación queda a media luz, tu microbioma reconoce el mensaje con claridad. Tu cuerpo libera señales del anochecer que tocan la puerta de muchos tejidos. Es como si en la ciudad microscópica se fueran apagando, uno por uno, los escaparates, dejando encendidas solo las lámparas bajas de los portales. En el intestino, el tránsito disminuye. La producción de ciertos compuestos sigue, pero los picos de actividad se aplanan. Algunos microbios preferirán estas horas, gustan de la calma, otros esperarán la mañana. La diversidad que te habita reparte las tareas como un equipo que se conoce de memoria. Nadie empuja, nadie apura. La noche trae, además, un trabajo de mantenimiento. En el recubrimiento de tu intestino se renuevan células viejas con la discreción de un jardinero que, de madrugada, corta sin ruido las hojas que ya cumplieron su tiempo. Ese recambio deja espacio fresco para el día siguiente. Sobre esa superficie, los microbios se deslizan con cuidado, respetando la nueva pintura, dejando que se seque el barniz. Más adentro, la masa de contenido intestinal adquiere una textura más uniforme. La humedad que guardaste durante el día
ayuda a que no se endurezca en exceso. Es como darle la vuelta al colchón para que dure muchos años. Si por la noche prefieres no comer, el interior de tu intestino delgado aprovecha para impulsar ese complejo motor migratorio del que hablamos. Esas olas que barres, con paciencia, pasillos y rincones. Imagínate sentado al borde del mar, mirando cómo cada ola llega y se retira, dejando un brillo húmedo sobre la arena. Así, sin prisa, esos impulsos limpian, ordenan, preparan. No es urgente, es apenas una manera de decir, mañana habrá otro día. En otras zonas del cuerpo, la noche tiene su propio idioma. En la boca, la saliva disminuye y por eso la rutina de la noche, el cepillado suave, el hilo dental deslizándose como una cinta de seda, es un gesto amable que ayuda a la comunidad a despertar por la mañana con confort. En la piel, una crema ligera puede ser como una brisa tibia que llega a los rincones secos. En los ojos, el párpado baja con agradecimiento y el lago de lágrimas se aquieta. La nariz aspira un aire más frío y el tapete ciliar sigue, con compás perfecto, empujando pequeñísimas motas hacia afuera. Cuando duermes, tus pensamientos bajan la voz y, a esa misma hora, el intestino conversa con el resto del cuerpo a un volumen más bajo, pero claro. El hígado recibe señales, el páncreas ajusta su silencio, la sangre baja la intensidad de su tráfico, como una ciudad que se queda con unos pocos tranvías nocturnos. Los microbios aprovechan para afianzar puentes de alimento entre unos y otros. Unos producen lo que otros consumen y al hacerlo, mantienen el balance químico en rangos donde todo luce acogedor. En algunas esquinas del colon se forman comunidades que prefieren estar pegadas a pequeños restos de fibra, construyendo microciudades circulares que se sostienen unas a otras. Son andamios diminutos, biofilms que se sienten como alfombras sobre las que caminar descalzo. No son rígidos, no son fríos, son flexibles y cálidos. Existen también habitantes que no son bacterias ni levaduras. Arqueas discretas, por ejemplo, ayudan a retirar gases que de otro modo se quedarían más tiempo, ajustando con delicadeza el clima de la cavidad. Son como ventiladores silenciosos en una tarde de verano. Su presencia no llama la atención, pero cuando están, todo parece asentarse. Esa colaboración multiplica la eficiencia de la comunidad. En la mañana, notarás esos pequeños equilibrios como sensaciones de ligereza que no sabrías explicar con palabras técnicas y no hace falta. Es suficiente con saber que todo se mueve como debe. La noche también es un momento en que tu cerebro y tu intestino sincronizan una danza lenta. Señales que viajan por el nervio vago, señales que se construyen en el colon y que llegan a tus centros de calma una a una, como gotas de lluvia apoyándose en las hojas. No mueven montañas, no cambiarán la historia en un instante, pero suman pacientemente a la sensación de reposo. A veces, cuando descansas bien, te despiertas con un estado de ánimo más transparente,
Y en parte es porque todo este proceso de orquesta invisible tuvo buena acústica la noche anterior. Al amanecer, la luz entra de nuevo por la ventana y con ella empieza otro día en la vida de tu microbioma. Lo que sucede afuera del cuerpo, los horarios, el tipo de alimento, los paseos y las siestas, todo deja huellas discretas que tu comunidad irá leyendo, como quien hojea un álbum familiar. Y tú, sin darte cuenta, entrenas las costumbres del reino. Cada elección de calma, cada respiración profunda, cada vaso de agua, cada bocado que incluye algo de fibra, son gestos de cortesía con la ciudad microscópica que te acompaña. Quizás hoy te apetezca observar un detalle que suele pasar desapercibido. Cuando cortas una manzana, notas cómo se oxida con el tiempo. Se vuelve un poco más parda. En el colon, nuestros amigos microbianos conversan con esos mismos compuestos que aspiraron a oxidarse. Los transforman, los vuelven piezas pequeñas que viajan en tu sangre con un propósito humilde y claro. Son labores artesanales que revalorizan lo que parecía gastado. Es un reciclaje exquisito que ocurre sin anuncios. La música del día se sostiene en repeticiones que, lejos de aburrir, traen confort. El ritmo de tu corazón marca el tempo. Tu respiración añade la percusión. El vaivén de tus elecciones le da armonía. Y los microbios, millones y millones, tocan notas microscópicas que juntas forman un colchón sonoro. Si te fijas en cómo las olas del mar se parecen siempre a sí mismas, y sin embargo, nunca son exactamente la misma ola, entenderás lo que sucede aquí. La vida repite patrones con variaciones suaves, y esa repetición con modulación es lo que da sueño, lo que hace que los párpados quieran bajar. Algunas personas hablan de su microbioma como de un jardín. Tal vez para ti sea más un clima interior, un conjunto de estaciones dispuestas a acompañarte en tus minúsculas migraciones del día. A primera hora, una primavera leve en la boca. A media mañana, un verano amable en el intestino delgado. A la tarde, un otoño dorado en el colon. Por la noche, un invierno silencioso que repara. Cada estación trae su música, y el conjunto, si lo miras de arriba, se parece a un año que pasa en miniatura, repetido cada 24 horas. No hace falta que cuentes los días, no hace falta que midas las lluvias. Basta con dejar que la secuencia fluya. Si alguna vez cambias de ciudad, si alguna vez cambias de dieta, el clima interior se acomodará con lentitud. No hay mudanzas bruscas cuando se busca el descanso. Una nueva flor aparece por aquí, un árbol echa raíces por allá. Algunas especies se volverán más frecuentes. Otras encontrarán su sitio en rincones que antes no visitaban. El conjunto conserva su calma. Lo importante en esa transición es la constancia de tus rutinas simples. Dormir con una cadencia que te haga bien. Comer con una intención amable. Moverte como quien mece una cuna. Los microbios escuchan a través de esos actos
y responden sin prisa. En tu cocina, tal vez tengas frascos con especias. A veces abres uno y un polvo fragante se eleva. En el intestino, pequeñas dosis de esas moléculas viajan y tocan la vida microbiana con caricias sutiles. Algunas especias invitan a ciertas especies a quedarse un poco más. Otras animan a fabricar compuestos que favorecen tu tranquilidad. Nada de esto es teatro. Es una pequeña conversación que sucede como cuando alguien te llama por tu nombre desde otra habitación y tú sonríes sin levantar la voz. Hay días en que el cuerpo te pide más quietud y otros en los que te pide paseo. El microbioma tiene, para ambos, respuestas que no interrumpen. Con más movimiento, se encienden motores que prefieren usar ciertos combustibles, y la comunidad lo nota, y sobre esa base cocina. Con más quietud, se sostiene el brasero de la fermentación lenta y se cuidan los detalles. En ambos casos, los guardianes de la pared intestinal reciben su sopa preferida y el recubrimiento se mantiene terso. El mensaje es siempre el mismo. Aquí se vive despacio. En el borde de la tarde, a veces una siesta corta llega como un regalo. Esa media hora en la que el mundo baja su volumen es también una oportunidad para que las olas internas se aplanen. Si la tomas, la comunidad lo celebra con un silencio un poco más profundo. Si no, también se adapta, como un gato que encuentra otro lugar soleado donde acurrucarse. Lo esencial se mantiene. Piensa un instante en tu habitación cuando apagas la luz. En los primeros minutos, te acostumbras a la penumbra. Tus pupilas se abren un poco. El aire parece más denso y más amable. Esa misma transición sucede adentro. Las señales que le dicen al colon que es hora de reposar viajan con la precisión de un reloj de bolsillo. El primer tramo de la noche puede traer un descenso en algunas actividades y un ligero aumento en otras. Es una redistribución silenciosa, un cambio de guardia en un hotel que aprecia los detalles. Al amanecer, el resto del turno se retira, deja notas en el mostrador y descansa. En el cuerpo, nada está solo. Los microbios del intestino conversan con los de la piel, con los de la boca, con los del tracto respiratorio, de manera indirecta, a través de compuestos que viajan y de señales que suben y bajan por tus redes internas. Es un sistema de mensajería suave, sin sobresaltos. Piensa en hilos muy finos que llevan pequeñas cuentas de un lado al otro. Ninguno pesa demasiado, pero juntos forman un collar. Ese collar, sobre tu pecho, hace que sientas el día como algo con forma, algo que puedes habitar. Así termina y empieza cada jornada en la silenciosa imperio de los microbios que te acompañan. Si dejas un plato con fibra sobre la mesa, ese reino crea notas nuevas. Si bebes agua, ajusta el cauce. Si sales a caminar, afina la frecuencia de su conversación. Si descansas, repara con mimo las piezas más usadas. Nada de esto requiere que pienses mucho. Basta con que respires y te dejes llevar. La vida, incluso en su forma más pequeña, sabe cómo sostener el equilibrio cuando la sostienen con gentileza. El sueño es,
Quizá el escenario donde se aprecia mejor el talento de lo pequeño. No se muestra con luces ni con gestos grandes. Se siente como un peso agradable que te cubre. Mientras tú bajas a ese lugar, el microbioma sigue con su tarea, paciente y seguro. El día siguiente encontrará nuevamente esos ritmos, esos talleres, esas rutas, ese modo discreto de convertir lo que comes y lo que sientes en calma. Te invito a permitir que esta conciencia suave se disuelva ahora en el fondo, como los últimos brillos de una tarde sobre el agua. Nosotros quedamos aquí, sosteniendo esta voz baja que te acompaña, sin pedir nada más que reposo. Si esta caricia de ciencia tranquila te ayudó a encontrar sueño, te deseo una noche plácida y segura, un descanso entero y amable. Gracias por estar aquí, por respirar despacio, por dejar que lo pequeño te cuente su historia sin prisa. Si te ha gustado y te gustaría que sigamos publicando con este ritmo sereno, te invito a suscribirte y dejar un like. Que duermas bien, que el ritmo suave continúe.